Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Diego Armando Uribe Ángeles y voy a hablar en mi proyecto integrador sobre la materia análisis económico, político y social de México. ¿Cómo definiría la función del dinero en un sistema político? El dinero dentro de un sistema político es fundamental para el desarrollo. Hay diversas formas de los sistemas políticos para emplear el dinero, algunos más eficientes que otras. En proyectos sociales como educación, salud y seguridad. Hay diversas formas en las que se administra actualmente los sistemas políticos, algunos más eficientes que otros. Considero yo qué pasaría con si los bancos no existieran. No, pues sería inviable el manejo del capital, sería mucho más complejo. Considero yo que sí es fundamental la existencia de los bancos para el manejo de inversiones, de créditos y diversas cosas que permiten el desarrollo mediante la aplicación del capital de un modo eficiente. Y sería imposible el manejo sin la existencia de los bancos. ¿Cuál considero yo que es el principal objetivo de una política económica? Es alcanzar un desarrollo sostenido de la población para brindar oportunidades y beneficios por igual mediante programas sociales y estrategias para una óptima utilización del capital. En este aspecto, las políticas económicas pues siempre son uno de los candidatos lo que más ofrecen, ¿no? Mejoras en políticas económicas, que es principalmente pues, lo que proporciona el bienestar de la población, un desarrollo sostenido e igualdad. ¿Qué aspectos cambiaría yo del poder judicial para un crecimiento económico? Híjole, en este caso yo consideraría volver un poco más rudo, menos intolerante la justicia, la aplicación de la justicia, volverla más eficiente. Actualmente los niveles de impunidad permiten el desarrollo de mucha inseguridad y también la escasez de oportunidades de desarrollo y y el poder adquisitivo pues desembocan en altos niveles de inseguridad. Pero también consideraría volver un poco más rígidas las leyes en el poder judicial para disminuir los niveles de violencia y de impunidad. ¿Cómo definiría el papel de una política fiscal? Es fundamental en el aspecto de una correcta de recaudación de impuestos, de los que se encarga el gobierno y el manejo correcto para aplicación en el desarrollo de un país, ¿no? Sí es de suma importancia tener una buena estrategia fiscal que permita un eficiente sistema de recaudación tributario. A continuación pues voy a hablar sobre el legado político de México, ¿no? De México en un periodo prehispánico se manejaba mediante gobernantes que representaban las diversas culturas, ¿no? Principalmente fuimos dominados por los aztecas, los toltecas, los mayas. En resumen, la mayoría de las culturas tenían un líder que era hasta cierto punto el gobernante y era el poder que se transfería por descendencia, como en un imperio. Posterior a esto llegaron los españoles a conquistar el continente americano y México se rigió
por el Imperio Español. El área comprendida por México se le denominaba la Nueva España y y dependía totalmente de las decisiones del reinado español. Debido a esto, el sistema político en el que imperaba México fue fue desgastándose fue desgastándose hasta el nivel en el que pues la población estaba en descontento con el imperio por la manera en la que se manejaba la política interna del país y la desigualdad y diversos rezagos en ciertos sectores, y lo cual desembocó en el movimiento de independencia. El movimiento de independencia comenzó en 1810 y concluyó 11 años después con la independencia de México. En un principio, el gobierno que se estableció en México fue un gobierno republicano. Posteriormente, pues se intentó establecer un imperio, lo cual no prosperó. Y después de diversas situaciones, en la joven patria que era México, sí se presentaron diversas circunstancias que afectaron al país. En 1847 México perdió una guerra con Estados Unidos, en la cual tuvo que ceder la mitad de su territorio ante los Estados Unidos. La relación con Estados Unidos siempre ha sido estrecha, pero compleja en diversos sentidos. Posterior a pues hubo intervenciones, hubo disputas por el poder, la guerra de reforma, la intervención francesa, hubo un segundo imperio mexicano que intentaron establecer los conservadores, el cual no prosperó. Uno de los principales personajes en esta etapa pues es Benito Juárez. Benito Juárez, que mantuvo el poder posterior a estas disputas por el poder. Posterior a este periodo llegaría al poder el general Porfirio Díaz, que era un destacado militar. Durante su gobierno, que abarcó más de 30 años, se presentó un desarrollo y un progreso sostenido del país, en infraestructura, en muchas cosas. Pero las mismas situaciones generaron un rezago en algunos sectores, como el sector obrero, el sector campesino se vieron afectados. Y eso, aunado al desgaste por el largo lapso de gobierno, generó que en 1810 iniciara la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un lapso demasiado complejo. Digo, en un principio quien tomaría el poder sería Francisco I. Madero, pero su gobierno fue muy corto y en realidad solamente fue como que el detonante de las revueltas de la revolución. Durante muchos años pues hubo una inestabilidad política muy grande, porque hubo diversos gobernantes y conflictos civiles internos. En este periodo destacan pues caudillos como Emiliano Zapata, Francisco Villa, por mencionar algunos, ¿no? En 1917 se estableció la Constitución Política,
de 1917, lo cual brindó una estabilidad en cierto modo, pero no concluyó con las diversas disputas por el control del país. En el periodo que abarca de 1920 en adelante, imperó lo que denominan el caudillismo, que eran las figuras militares procedentes de, de la revolución, quienes gobernaron, entre los que destacan pues Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. A su vez, Plutarco Elías Calles sería quien fundaría el Partido de la Revolución Mexicana, que es el antecedente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Posterior a esta etapa sería el PRI quien gobernaría durante un largo lapso al país, aproximadamente 70 años. En un principio se alcanza un desarrollo social muy importante, de la mano de gobiernos como de gobernantes procedentes de este partido, ¿no? Uno de los principales pues es Lázaro Cárdenas, quien hizo la expropiación petrolera en 1938, y crearon instituciones, ¿no? Durante este periodo siguieron gobernándonos personajes de corte militar pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Sería hasta Miguel Alemán quien sería el primer gobernante que no pertenecía a las Fuerzas Armadas. Este presidente sería quien establecería las bases para la clase de personas que nos gobernarían, el corte de personas que nos gobernarían posteriormente, ¿no? Durante este periodo y hasta 1970 el país alcanzó un desarrollo muy grande en infraestructura y en economía, pero también presentaba rezagos en algunos sectores, represión política y absolutismo. A partir de 1970 se presentaron diversas crisis económicas, que mermaron mucho el desarrollo del país y un absolutismo en la manera de gobernar. Incluso llega a haber candidaturas únicas, representantes del Partido Revolucionario Institucional. Hasta, se presentaron fraudes electorales, distintas maneras de represión por intentar mantener el control del país. Fue hasta el año 2000 que llegaría a gobernar el Partido Acción Nacional en la figura de Vicente Fox. Dicho lapso se distinguió por una manera diferente de manejar la política interna y alcanzando un desarrollo sostenible bastante bueno del país. Posterior a esto, pues, a otra figura que nos gobernó fue Felipe Calderón, representante también del Partido Acción Nacional. Este periodo también se distingue por un desarrollo sostenido, pero un crecimiento en los índices de violencia, ya que este gobierno desató una guerra contra el narcotráfico, lo cual desencadenó en el desarrollo de la violencia. Posterior a este gobierno, pues volvería a gobernarnos el PRI en la figura de Enrique Peña Nieto, pero de cierto modo la sociedad lo tomó como más de lo mismo, ¿no? Al ser representante del PRI, presentando una desaprobación generalizada por parte de la sociedad, lo que desembocaría en la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien representaba un partido político que él mismo crearía, denominado Morena, y es quien actualmente nos gobierna.
de cierto modo siento que es muy benéfico esa alternancia de partidos para el desarrollo de una democracia. Gracias.